Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Una vez más, digámosle al Señor: temprano yo te buscaré. Sí, Señor. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú siempre, Señor, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Sí, Señor, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Dígale al Señor: oh, tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, sí Señor. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Sí Señor, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, sí Señor, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más digamos, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
gracias, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra para nosotros. Señor, una palabra, Dios mío, que nos ayuda, que nos levanta. Gracias, Padre, gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias y te pedimos por nuestros hermanos que en esta noche, por alguna razón, no están entre nosotros, Señor. Guárdalos, protégelos, cúbrelos. Ayúdalos, Padre Celestial. Y Dios mío, permite que este domingo, Señor, los podamos ver aquí en tu casa, Padre. Gracias, gracias por todo, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está en esta noche. Y Dios mío, ayúdanos, Señor, ahora al abrir tu palabra. Ayúdanos, Padre, que podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres dejar en nuestro corazón en esta noche. Siempre, Señor, hay algo que tú traes, Señor, a nosotros. Y gracias por todo, Señor, una vez más. Qué privilegio, Señor, estar en tu casa. Qué privilegio, Señor, alabarte, bendecirte. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si tienen su Biblia, hermanos, abran ahí en Juan capítulo 8. Vamos a leer unos versículos y voy a compartir algo en esta noche. En Juan capítulo 8, de los versículos 48 al 59, vamos a hablar algo en ese pasaje. Dice la palabra del Señor, Juan 8, del 48 en adelante, dice: respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, hay una pregunta fundamental en el cristianismo, y es una pregunta personal. Y la pregunta, hermanos, es: ¿qué es lo que piensas acerca de Cristo? ¿Qué es lo que piensas acerca de Cristo? Y yo en esta noche quiero que meditemos en esa pregunta. Tal vez para algunos muy simple, pero es muy importante, es fundamental. ¿Qué es lo que piensas de Cristo? Desde que Jesús, hermanos, comenzó su ministerio en la tierra, la gente se ha preguntado: ¿quién es este Jesús? En Lucas capítulo 15, del versos 17 al 20, dice lo siguiente: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y luego el versículo 20 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ¿quién es este? Luego ahí en Marcos 4, el Señor Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Ustedes saben, dice que estaban ellos, el Señor Jesucristo había ministrado y luego después Él le dijo que se metieran en la barca y que iban a pasar del otro lado, pero dice la palabra que en medio del lago se desató una tormenta tremenda y entonces como que se anegaban ellos y entonces dice la palabra que el Señor Jesús estaba durmiendo y entonces fueron y lo despertaron. Y entonces el Señor se levantó y Él reprendió a los vientos y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cuando vieron esto, los discípulos, como dice en Marcos 4:41, dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los que estaban sentados con Él un día en la mesa se maravillaron al oírlo perdonar a una mujer prostituta, y ellos dijeron ahí en Lucas 7:49: ¿quién es este que también perdona pecados? Cuando Herodes, el tetrarca de Galilea, oyó los detalles del ministerio de Jesús, estaba maravillado y dijo lo siguiente en Lucas 9:9: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y cuando Jesús, hermanos, entró a Jerusalén montado, ¿verdad?, en este burrito, ahí en Mateo 21:10 dice: toda la multitud se conmovió diciendo: ¿quién es este? O sea, esta pregunta, hermanos, ¿quién es este?, con relación a Jesús, se sigue preguntando hoy en día. En la Biblia, hermanos, encontramos una serie de declaraciones del Señor Jesús donde Él dice: yo soy, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y en algún momento vamos a analizar cada una de esas declaraciones de yo soy. Pero en esta noche, hermanos, solamente quisiera que miremos por un momento y que analicemos este texto donde simplemente se identifica el Señor como el yo soy. Hermanos, porque si vamos a experimentar al Cristo de la Biblia, entonces necesitamos creer en el Cristo que la Biblia presenta. Entonces vamos a considerar entonces la declaración de Jesús: yo soy. En el verso 58 de este capítulo que acabamos de leer de Juan, Jesús reclama para sí el título yo soy. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces la primera cosa, hermanos, que vamos a decir, que vamos a notar en esta noche, es que al decir Jesús yo soy, eso lo hace igual a Dios. Eso lo hace igual a Dios. El nombre yo soy, hermanos, es el nombre designado para Dios mismo. Allí en Éxodo capítulo 3, verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Y Dios, hermanos, siguió diciendo en el verso 15: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y aquí, hermanos, en el pasaje de Juan 8, encontramos a Jesús, quien es Dios, verá, hecho carne, reclamando el nombre que por derecho le corresponde: yo soy. Y es por eso, hermanos, que leemos en el verso 59
que los judíos querían apedrearlo. O sea que para ellos, hermanos, era impensable que un hombre tomara para sí mismo el nombre de Dios. O sea, si alguien, hermanos, sabía exactamente estas cosas, si alguien, hermanos, sabía a quién le correspondía, por decir así, decir yo soy, era solamente a Dios. Ellos sabían, hermanos, lo que decía ahí en Levítico 24:16. Dice ahí, y al que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Y entonces por esa razón, hermanos, ellos cogieron piedras, porque Jesús reclamó el nombre yo soy, y a su entendimiento, o sea, el entendimiento de los judíos, él había blasfemado. Porque ellos sabían esto, decían, ¿cómo es que se atreve a decir eso? Se está haciendo Dios. O sea que al decir eso, él había blasfemado. Hermanos, para la mente no judía, lo que Jesús dijo no tendría en ninguna manera que ser motivo de enojo. O sea que si nosotros hubiéramos oído esa declaración, si nosotros no éramos judíos, no hubiera pasado nada con nosotros. Pero el judío, hermanos, sabía que este nombre, yo soy, estaba reservado solo para Dios, y al usarlo Jesús estaba reclamando ser igual a Dios. En Juan 5:18 encontramos, hermanos, otras instancias en donde los judíos buscaron matar a Jesús, porque ellos dijeron que Él no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, nuevamente, para la mente de los judíos no había duda de quién Jesús reclamaba ser. O sea que ellos decían, ese está diciendo, ¿verdad?, que es Dios, y está blasfemando. Dice aquí en Juan 5:18 que ellos dijeron, ¿verdad?, de Jesús, dijeron que no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, como les digo, para la mente de los judíos no había duda de lo que estaba diciendo Jesús, y por eso es que a ellos no les parecía esto, porque se estaba proclamando a Él mismo ser Dios. Sin embargo, hermanos, Jesús es igual a Dios porque Él es Dios en carne. Ahora, sin embargo, y a pesar de esto, hermanos, aunque Jesús era igual a Dios en cada aspecto, fíjese en Filipenses 2:6 lo que dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra aferrarse, hermanos, significa sostenerse a algo que ya es de tu posición. O sea que lo que este pasaje está diciendo es esto: Jesús es en cada aspecto igual a Dios, pero Él voluntariamente escogió ser el Hijo de Dios y no se aferró a todo aquello que ya poseía antes de venir a la tierra. O sea, en otras palabras, Él escogió subordinarse o ponerse a las órdenes. Él escogió subordinarse a sí mismo al Padre para que pudiera de esa manera redimir al ser humano de sus pecados. Entonces, ¿lo hace esto menos que el Padre? No, en ninguna manera. Simplemente significa que Él estuvo dispuesto a renunciar al cielo por un tiempo para que nosotros pudiéramos gozar, ¿verdad?, del cielo por toda la eternidad. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero ellos voluntariamente han escogido tomar esos roles por la redención del ser humano. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la Trinidad. Y como muchos de ustedes saben, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bastante pues difícil, y mucha gente no cree en eso, ¿verdad? Pero es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, este Jesús, quien se identificó a sí mismo como el yo soy, es igual a Dios porque Él es Dios. Ahora, hay una segunda cosa que notamos, y es que en esta declaración yo soy, Jesús, o hace a Jesús eterno
como Dios. O sea, al decir Jesús, yo soy, eso lo hace a Él eterno, igual a Dios. Aquí en nuestro texto Jesús reclama existir eternamente. O sea, Él como el Padre y el Espíritu siempre han sido. Nunca existió un tiempo en que no haya sido así. Y entonces en su controversia o en la legata que tenían ellos, que tenía Jesús con los judíos en este pasaje de Juan 8, Jesús, fíjense de lo que declara en el verso 51. Él dice, de cierto os digo, que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, hermanos, esto fue más de lo que los críticos podían soportar. Por eso es que ellos respondieron en el verso 52 y 53. Dice, ellos dijeron, Abraham murió y los profetas murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? En el verso 56, ahora Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y hermanos, esto hizo que los judíos se desconcertaran más aún. Y en el verso 57 dice, entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea que ellos lo estaban tomando todo de una manera como literal, ¿verdad? O sea que estaban pensando totalmente en la manera humana, pues, ¿verdad? Dice, bueno, todavía, pues no tienes ni 50 años todavía y estás diciendo que has visto a Abraham. Y entonces Jesús, para acabar, ¿verdad? En el verso 58 dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí, hermanos, aquí tenemos a Jesús recto, que había vivido antes que Abraham. Y notemos que Él no dice, antes que Abraham fuese, yo fui. No dice eso. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, en otras palabras, hermanos, no solo, como que Jesús está diciendo, no solo vivía antes de Abraham, sino que he existido siempre. Y hermanos, sin lugar a dudas, en esta declaración, Él está reclamando haber existido eternamente antes de Abraham. Ahora, hermanos, la naturaleza eterna de Jesús es enseñada a través del Nuevo Testamento. El apóstol Juan enfatiza la preexistencia de Jesús al declarar ahí en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El apóstol Pablo se refiere a la preexistencia de Jesús en el cielo en Filipenses 2:6. Él dice esto de Jesús, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios. Esa es la palabra, hermanos, que se traduce forma. Contiene la idea de poseer todos los atributos del sujeto que está siendo discutido. Entonces, hermanos, en esta frase encontrada en Filipenses 2:6, Pablo está diciendo que Jesús posee todos los atributos de Dios y uno de esos atributos es la preexistencia. En Colosenses 2:9, Pablo declara lo siguiente con respecto a Jesús. Él dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que, hermanos, si nosotros hacemos a un lado la preexistencia de Jesús, estamos diciendo que Colosenses 2:9 pues no es verdad, porque parte de la plenitud de Dios es su naturaleza eterna. Entonces Jesús mismo reclamó el preexistir con Dios con absoluta claridad. Por ejemplo, en Juan 6:38 Él dijo, porque he descendido del cielo. En Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Y en Juan 17:5, cuando Él estaba orando por sus discípulos, ¿verdad? Él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, hermanos, déjenme explicarles por qué estoy poniendo mucho énfasis en esto. O sea, Jesús, hermanos, reclamó tener existencia eterna en la misma manera que Dios el Padre. O sea, si Él no existió como Él dijo, entonces, hermanos, el resto de la Biblia se vuelve irrelevante. O sea, su sepultura y resurrección no significan nada si Cristo no es un ser eterno. O sea, todo el punto de la cruz, hermanos, fue que Dios se hizo hombre y vivió una vida sin pecado y murió en nuestro lugar. Si Jesús no existió siempre, entonces no fue Dios quien murió en nuestro lugar. O sea, fue simplemente un hombre como tú o como yo. Si Jesús fue un ser creado como tú y yo, entonces Él no podía ser Dios. Pero hermanos, gracias a Dios, Él no fue creado, sino que Él existió eternamente y ha venido a la tierra para nuestro beneficio. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad? Es la declaración yo soy. Y como decía, esta declaración yo soy, en primer lugar, hace al Señor Jesús igual a Dios, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, esa declaración yo soy hace a Jesús eterno como Dios mismo. Y en tercer lugar, hermanos, esa declaración yo soy hace a Jesús tan esencial como a Dios mismo. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, que en esta vida algunas cosas son esenciales, mientras que otras no son esenciales. Por ejemplo, en este día, en esta era que vivimos, podríamos pensar, ¿verdad?, podríamos decir que tener un auto, un carro, ¿verdad?, pues es algo esencial, pero no es esencial tener un auto de lujo. O sea que no necesitamos tener un auto de lujo, o sea que con un auto no hace que camine, eso está bien. Un techo es esencial, pero ninguno de nosotros necesita una mansión, ¿verdad? No podemos sobrevivir sin pan y agua, o sea que esas son cosas esenciales, pero podemos hacerlo, ¿verdad?, sin tener que comer todos los días algún filete o alguna cosa de esas, ¿verdad? O sea, esa cosa no es esencial. O sea que hay muchas cosas que no son esenciales, que podemos vivir sin ellas. Pero el gran yo soy, hermanos, Jesucristo, es esencial para la vida. Jesús es esencial en primer lugar para nuestra salvación. En Juan 11:28 Jesús dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, esa es una declaración, hermanos, que hace al Señor Jesús esencial para nuestra salvación. Dice que todo aquel que vive y cree en Él, solamente Él, ¿verdad?, solamente el que vive y cree en Él, solamente esa persona no morirá eternamente. Ahora, concerniente a Jesús, allí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que es esencial el Señor Jesús. De alguna manera, hermanos, si tú tratas de ser salvo por cualquier otra vía que no sea Jesús, tu búsqueda va a ser en vano. Jesús es esencial para nuestra salvación. Sin Él, hermanos, estamos perdidos. Jesús también es esencial para llegar a Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que sin Jesús, hermanos, no hay manera de ir a Dios. Él es el único camino porque
por el cual podemos llegar a Dios. Él es el único camino al cielo. Y por eso es que, hermanos, nosotros que tenemos todavía familiares, ¿verdad?, o conocidos que no conocen a Dios, tenemos que orar, ¿verdad?, por ellos. Tenemos que orar con carga por ellos. Porque hay pues tal vez filosofías o creencias, ¿verdad?, de que de esta o de otra manera podemos ser salvos, pero no es así. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que es esencial, Señor Jesús, para llegar a Dios. O sea, no hay otro camino para judíos, gentiles, esclavos o libres. Sin Jesús nunca vamos a poder experimentar el eterno gozo de la presencia del Padre. Entonces Jesús es esencial para nuestra salvación. Y en segundo lugar, Jesús es esencial también para nuestra paz, para nuestra esperanza, para nuestra seguridad. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que no hay ninguna otra manera, hermanos, en que nosotros podamos vivir en paz o tener esa paz que realmente nos va a hacer la diferencia en nuestras vidas. No hay otra manera. Dice que esa paz, dice, que no nos las da como nos las da el mundo. Y luego añade, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, en cualquier circunstancia, Él va a estar ahí con nosotros. Y en Juan 10:27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, hermanos, Jesús es nuestra fuente de vida aquí y por la eternidad. O sea que Jesús es esencial para nuestra salvación y Jesús es esencial para nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Dije al principio, hermanos, que durante el ministerio terrenal de Jesús, mucha gente preguntó, ¿quién es este hombre? Y hoy, hermanos, muchos están haciendo la misma pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta, hermanos, directa de la palabra de Dios es esta. Él es el gran yo soy. Él es el Dios en cada aspecto. Él es igual a Dios. Él es eterno como Dios. Él es esencial como Dios. O sea, Él es Dios. Él es todo. Fíjense, hermanos, cuando vemos a Jesús, cuando decimos que Él es todo, hermanos, y cuando vemos su ministerio, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad en el área física, Él es la respuesta. O sea que Él en el área física, Él nos sana. En Lucas 5:24 dice que Él le dijo a este hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, en el área, si tenemos alguna necesidad en el área física, Él nos sana. En el área espiritual, hermanos, Él es el que perdona nuestros pecados. En Lucas 5:20 le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. En el área natural, hermanos, el Señor Jesús tiene poder sobre los elementos, como dice ahí en Marcos 4:39, cuando Él se levanta, ¿verdad? Cuando está esa tremenda tormenta en el mar, dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una versión dice, y hubo una gran calma. Y luego también, hermanos, en el área sobrenatural, o sea, cuando alguien tiene una opresión demoníaca, Él tiene dominio, ¿verdad?, sobre los demonios. En Marcos 1:39 dice, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando
demonios. O sea, hermanos, cuando nosotros decimos que Él es todo, podemos pensar en esas 4 áreas, ¿verdad? En el área física no tiene problemas. En el área espiritual estamos cubiertos. En el área natural, ¿verdad? Sobre los elementos, Él tiene poder también. Y en el área sobrenatural, ¿verdad? Cuando hay opresión del enemigo, Él también puede hacer, Él también tiene poder para todo eso. Entonces, mi pregunta, hermanos, es en esta noche, ¿qué tipo de problemas tienes tú? ¿Qué tipo de necesidad traes en esta noche? ¿Es una necesidad física? Tenemos la respuesta en Jesús. ¿Es una necesidad espiritual? ¿Necesitas perdón? Ahí está en Jesús. ¿Es una necesidad tal vez sobrenatural? Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que tiene mucha opresión. Hay mucha gente que está deprimida, mucha gente que está pasando por situaciones difíciles. Con todo esto que está pasando por la pandemia y todo, hay mucha gente que ha entrado en depresión y muchas veces no se explica, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. La única respuesta es que el enemigo, ¿verdad?, está ahí oprimiendo a la gente. Bueno, pues el Señor Jesús se encarga de eso también. Entonces mi pregunta, hermanos, en esta noche, como dije una vez más, es: ¿cuál es tu necesidad? O sea, ¿en qué área de tu vida tiene una necesidad? Sea cual sea la necesidad, podemos venir en esta noche delante del Señor, delante del gran yo soy, y dejar nuestra necesidad en Él. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Quién es Jesús? Como dije hace un momento, muchos están haciendo hoy esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta que se hizo durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Quién es este hombre? Cuando veían lo que hacía, bueno, ¿quién es este que sana? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que aún el mar y la tormenta le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, pues Él es Dios, hermanos. Él es el gran yo soy. Él es Dios en cada aspecto. Él es igual a Dios. Él es eterno con Dios. Él es esencial como Dios. Él es Dios. Él es todo. Y no importa la necesidad que tú y yo tengamos en este día, no importa de qué tipo sea, podemos venir con el Señor Jesús. Y, hermanos, estar confiados de que vamos a recibir respuesta y que vamos a seguir adelante. Hermanos, en esta noche, ¿quisieras tú venir delante del Señor y exponerle tu petición, exponerle y dejarla ahí, hermanos, delante del Señor, sabiendo que Él te va a bendecir? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Amén.